nuevo encuentro digital de este lunes. Ya estamos en la cita de la tarde y hoy vamos a retomar un poco el tema político nuevamente. Lo hacemos de la mano del presidente provincial del Partido Popular aquí en el territorio albaceteño, además diputado regional por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez. Buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal está? Hola, muy buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí. Hoy ya sí que podemos decir que las elecciones del 20 de diciembre son casi una realidad, a falta de que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esta mañana ya se ha procedido a la firma de ese decreto de disolución de las Cortes por parte del Consejo de Ministros. Cita electoral en menos de 2 meses, importante, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues hoy ya se ha oficializado la convocatoria de las elecciones con ese acto en el que el Consejo de Ministros de manera extraordinaria se reúne para mandar la disolución de las cámaras y por tanto convocar oficialmente las elecciones, pero bueno, ya hace tiempo que sabíamos que el 20 de diciembre tenemos una cita electoral muy importante, trascendente. Yo creo que quizá desde las primeras de la democracia, que eran tremendamente importantes por todo lo que conllevaba, quizás sea de las citas más importantes a las que se enfrenta nuestro país, por lo menos en los últimos 15, 20 años, las últimas 5 o 6 comicios electorales, quizás estas sean las de mayor trascendencia. Primero por lo diferente que es con respecto a otras y porque se ha abierto mucho el panorama político y porque hay un gran número de partidos con opciones serias de tener un resultado electoral sólido que conlleve un gran número de diputados en el Parlamento, y eso pues sin duda alguna las hace diferentes. Pero también en segundo lugar, y para mí esto quizás es incluso más importante, por el hecho del momento en el que vivimos, ¿verdad? Porque venimos de una situación económica nefasta, al borde de la intervención, una situación económica donde, bueno, pues España estaba día sí día no pidiendo la posibilidad de que Europa nos rescatara, con todo lo que eso conlleva, de bajada de las pensiones, bajada del salario de los funcionarios, despidos de empleados públicos, quitas en los ahorros de las cuentas corrientes. Todo eso es lo que implicaba una intervención que finalmente no se produjo gracias al Partido Popular, y venimos de ahí, y por lo tanto ahora que estamos viendo cómo la recuperación económica se está produciendo leve, lenta, débil, pero se está produciendo, pues la verdad es que nos jugamos mucho en las próximas elecciones generales, porque lo que pase en esas elecciones del 20 de diciembre va a marcar y mucho la agenda política, la agenda económica y por ende la agenda social de los próximos 4 años, y sería muy triste que tantos esfuerzos que han llevado a cabo todos los españoles, todos los albaceteños también, durante estos últimos 4 años para evitar la intervención de España y para conseguir que España inicie la senda de la recuperación y del crecimiento económico, pues ahora, con un cambio radical de las políticas a llevar a cabo por el gobierno y con la entrada en ese gobierno, posible entrada en ese gobierno de partidos ciertamente radicales y con pactos que debiliten al que gobierne, que podría ser, pues en ese caso, si el gobierno pudiera ser un gobierno socialista con partidos como Podemos que le estuvieran apoyando, pues sin duda alguna provocaría, bueno, pues una situación de vuelta al pasado que yo creo que ninguno queremos. Imagino que ha tenido oportunidad de escuchar al menos lo más básico de la intervención que esta mañana ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre lo que ha sido esta legislatura, su balance, sus conclusiones personales sobre lo que han dado de sí estos 4 años. De todo lo que ha dicho el presidente, ¿qué es en lo que más coincide usted? Bueno, yo hay una cosa en la que coincido plenamente con el presidente del Gobierno, y que además creo que es bueno que volvamos a hablar de este asunto, porque parece que se nos olvida. Lo he citado antes y lo vuelvo a citar por la importancia que tiene. El gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido evitar una cosa fundamental, que ha sido evitar el rescate a este país. Y eso de lo que ahora no hablamos, porque ahora ya no abre ningún noticiario hablando del posible rescate a España, pero al principio de la legislatura, estos meses de enero, febrero, marzo, todo el año 2012, todos los informativos abrían con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos, con el déficit de nuestro país, la deuda de nuestro país, la subida del paro, la posibilidad de que nos intervinieran, agentes externos que pedían la intervención, el Partido Socialista que pedía la intervención, Ciudadanos que hablaba también de la intervención. Todo eso pasaba en 2012. Y el partido que se plantó y el partido político que dijo no vamos a demandar esa intervención, y el líder político que evitó ese rescate de nuestro país, se llama Mariano Rajoy, y es el Partido Popular. Y por eso, aunque coincido en muchas de las cosas que ha hecho el presidente del gobierno, sí que he de decir que me parece que hay una que es sustancial, que es clave, que es significativa y que es importantísima, que ha sido evitar el rescate de nuestro país. Si Mariano Rajoy no hubiera conseguido mantener esa firmeza de evitar el rescate, si el Partido Popular y el presidente Rajoy no hubieran conseguido que España no fuera intervenida por Europa, pues hoy lo que tendríamos primero es
que no controlaríamos las cuentas públicas de nuestro país, que lo harían otros por nosotros, es decir, que sería la Unión Europea la que estaría tomando las medidas económicas que afectarían a todo el país, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, todo estaría marcado por la política europea, que tomaría cada decisión, es decir, la Unión Europea decidiría si se puede o no. Yo esta mañana he tenido pleno en Almansa y hemos bajado la tasa de basuras. Bueno, pues la Unión Europea habría condicionado o no si yo puedo bajar la tasa de basura en Almansa. Hasta ese punto llegaría una intervención, hasta que yo como alcalde no pudiera decidir si bajo o no la tasa de basuras en mi municipio. Hubiera significado lo que ha significado en otros países, el 50% de los empleados públicos despedidos de manera fulminante, con más familias al paro. Hubiera significado bajar las pensiones un 20 o un 30% para poder cuadrar las cuentas públicas. Hubiera pasado cosas como las que han pasado, y es que en las cuentas que tiene la gente en el banco, en esas cuentas de ahorro que tiene de toda una vida, ese matrimonio mayor que ha estado guardando toda la vida algo de dinero por si pasaba algo, para poder dejárselo a sus hijos o a sus nietos, pues que ahora llegara la Unión Europea y decidiera hacer una quita del 10, del 20, del 30% sobre lo que tienes ahorrado, cogértelo directamente para financiar al Estado. Bueno, pues ese tipo de cosas que han pasado en Grecia, que han pasado en Portugal, que han pasado en Chipre, que han pasado en otros países que han sido intervenidos, en España no han pasado gracias a que el Partido Popular y el presidente Rajoy ha evitado la intervención de nuestro país. Y por eso es por lo que decía que me parece que es la medida más importante que ha tomado el gobierno de España, la medida más significativa que ha tomado el Partido Popular y para mí, sin duda alguna, una de las más relevantes de la legislatura. Ha mencionado al empezar la conversación que son las elecciones más importantes que se han producido en los últimos años y ha señalado el escenario político en el que llegan cambiante, ha dicho. Ahora mismo todos los partidos son conscientes, o al menos, aunque no se diga así tan claramente, es la sensación interior que hay, de que va a ser muy difícil que se consiga una mayoría absoluta. Sí, vamos, yo creo que eso lo ha reconocido todo el mundo. El propio presidente del gobierno y presidente de mi partido pues, no lo ha negado, porque uno no puede negar la evidencia. Está claro que alcanzar la mayoría absoluta en este momento por parte de ningún partido se antoja poco menos que imposible, y que por lo tanto el presidente del gobierno esta mañana ya anunciaba que él está por la labor, y que así lo pedía el resto de partidos, de que en unas elecciones generales, por el peso que tiene y por la importancia que tiene en nuestro país, debe de gobernar la lista más votada. Tendría que buscar los apoyos parlamentarios que deba de buscar la lista más votada, pero debe de gobernar la lista más votada porque es la que mayoritariamente hayan elegido los ciudadanos con su voto en unas urnas, y que esa es la lista que debe de buscar los apoyos parlamentarios suficientes para poder sacar adelante las medidas de gobierno. Está clarísimo que en estas próximas elecciones de diciembre pues una mayoría absoluta es prácticamente imposible por parte de ningún partido, y todos los partidos lógicamente vamos a salir a ganar, vamos a salir a buscar nuestro mejor resultado electoral. Negar que cualquier partido salga a buscar el mejor resultado electoral sería también, yo creo que negar lo evidente. Todos vamos a salir a ofrecer nuestras mejores propuestas, nuestras mejores alternativas, hacer balance de qué hemos hecho cada uno a lo largo de nuestra historia política, qué se ha hecho en estos 4 años de gestión que terminan ahora, pero sobre todo vamos a salir, bueno, pues a buscar el mejor resultado posible para poder seguir aplicando nuestras políticas en el Parlamento, en este caso en el Parlamento Nacional. Y está claro, y somos conscientes de que la posibilidad de conseguir una mayoría absoluta está muy alejada, por no decir que es prácticamente imposible, pero no por ello nosotros vamos a seguir trabajando como si esa posibilidad estuviera aquí, al borde de la esquina, y la pudiéramos conseguir. Vamos a trabajar con la misma intensidad, con la misma fuerza y con la misma lealtad hacia España y hacia los españoles de lo que trabajamos hace 4 años, cuando todas las encuestas nos daban mayoría absoluta, exactamente igual. ¿Qué predisposición ven en el resto de partidos, por ejemplo, de tender la mano al PP si es necesario formar esa mayoría que usted decía para que gobierne la lista más votada? Bueno, yo creo que entramos en un periodo preelectoral y en este momento pues cualquier partido va a tener poca disposición para pactar con nadie, porque nadie quiere comprometer una palabra más o una palabra menos a la hora de decir si yo podría pactar o dejar de pactar con este o con el otro, no vaya y eso pueda herir a un sector de mi partido, del de enfrente, y pueda variar en un punto, en 2 puntos, en 3 puntos mi intención de voto. Por lo tanto, yo creo que ahora estamos en mal momento hasta que lleguemos a las elecciones para hablar de posibles pactos. El Partido Popular lo que quiere, lo que ha propuesto ya el presidente del gobierno y lo que propusimos en una posible modificación de la ley electoral que finalmente no se aplicó, era que gobernase la lista más votada. Es decir, que no tiene sentido, entendemos nosotros que no tiene sentido, pues que un partido consiga la mayoría de los votos y que tenga el mayor número de porcentaje de votos, el mayor número de escaños y tenga una fuerza mayoritaria en el Parlamento, pero que no sea suficiente para gobernar, y que la unión de 3 o 4 partidos pues puedan provocar que se nombre presidente del gobierno a alguien que no haga las elecciones. Nos parece que eso no es de todo lógico. Está claro que estamos en un juego democrático donde las mayorías parlamentarias hay que buscarlas en las propias Cortes, pero no es menor cierto el hecho de que, bueno, de que gobierne unas elecciones generales, que gobierne el país alguien que no ha ganado las elecciones, no dejaría de ser chocante, y que cualquiera que nos oiga desde fuera de España y piense que puede gobernar quien ha perdido, pues le resultaría chocante. El Partido Popular ya lo ha propuesto, que sea el que gane las elecciones quien gobierne. No hemos oído todavía
manifestaciones de ninguno de los otros partidos, ni de Ciudadanos, ni del PSOE, ni de Podemos, por ser los que mayor intención de voto parece que tienen las encuestas, pero sí que nos gustaría saber qué opinan al respecto, qué opinan sobre que pueda gobernar la fuerza más votada. Nosotros creemos que debe ser así, gane quien gane las elecciones, pero bueno, está claro que ahora mismo hablar de pactos es muy complicado, queda todo el periodo preelectoral, todo el periodo de campaña electoral, y ahora seguro que nadie habla de pactos porque todo el mundo quiere hablar de lo suyo. ¿Tiene la sensación de que al menos mediáticamente desde ciertos sectores se está intentando como debilitar la imagen de unión que hay en el seno del Partido Popular, aprovechando quizá pues entrevistas como la que ofrecía hace unos días el señor Montoro, o sea, la situación del PP en el País Vasco? Este tipo de cosas se están sacando más a la palestra, aprovechando que en 2 meses hay una cita con las generales. Yo pongo siempre un ejemplo que todo el mundo lo entiende, y es que yo discuto con mi mujer, y seguro que cualquiera que nos esté viendo estará pensando, ¿y yo con la mía? O yo con mi marido. Bueno, pues si uno discute con la persona con la que comparte su vida y con la que se ha casado o con la que ha decidido irse a vivir y con la que comparte todo, lo bueno y lo malo, ¿cómo no vas a discutir con tus compañeros de partido? ¿Cómo no vas a discutir con las personas con las que trabajas? Cualquiera tenemos una discusión en el trabajo, pero es que parece que cuando uno discute con un compañero de trabajo en su trabajo, fuera de la política, bueno, pues forma parte del día a día del trabajo, y cuando uno tiene una discusión con un compañero de trabajo dentro de la política se tiene que magnificar y se genera una crisis. En el Partido Popular no hay ninguna crisis. El Partido Popular está comprometido con el presidente del gobierno y con el presidente del partido, que se llama Mariano Rajoy. Está comprometido con lo que representa nuestro partido, y estamos absolutamente todos, y se lo digo con total sinceridad, estamos comprometidos con la labor que ha hecho el Partido Popular estos 4 años, porque el esfuerzo que han hecho todos los españoles por sacar a nuestro país de la crisis, que ha liderado la política reformista del presidente Rajoy, ha sido ímprobo, y por lo tanto, ¿cómo vamos a estar nosotros ahora dudando de si se ha hecho el trabajo que había que hacer cuando España estaba al borde de la quiebra hace 4 años y España hoy está en el camino de la recuperación? ¿Cómo vamos a dudar del trabajo que se ha hecho estos 4 años si España estaba en el motor de cola de la Unión Europea, siendo el verdadero problema de la Unión Europea, y hoy crece por encima de la media europea y es uno de los países que está tirando de la recuperación económica en la Unión Europea? ¿Cómo vamos a dudar de la recuperación que ha aplicado el Partido Popular con el esfuerzo de todos los españoles y el presidente Rajoy si hace 4 años se estaba destruyendo empleo? Destruyendo empleo, cada día iban miles de personas al desempleo, y hoy se han creado solo entre 2014 y 2015 1 millón de nuevos puestos de trabajo, y tenemos el horizonte de que llegar a los 20 millones de empleados en el año 2020. No hay ninguna fisura en ese sentido en el Partido Popular, ni en el liderazgo de Rajoy, ni en los valores del Partido Popular. Lo que sucede es que, como en toda organización, pues hay gente que discute. ¿Cómo no vamos a discutir una organización que tiene ahora mismo más de 180 diputados, que tiene alcaldes, presidentes de diputación, juntas locales, juntas provinciales, juntas regionales, y donde hay muchísima gente diversa? Claro que tiene que haber discusiones y hay distintos puntos de vista, y eso no es malo, eso es bueno, pero que igual que uno discute en su casa con su pareja, pues uno discute en el trabajo con alguien, y eso no significa que se dude del liderazgo o que se dude de la forma de hacer política que tiene un partido. Significa que el partido lo componen personas, y que las personas, pues en ocasiones tenemos discusiones, y porque se produzca una discusión o no hay ninguna ruptura en el partido. Cuando hay un periodo electoral como este, cualquier tipo de discusión que se puede sacar a la luz pública se magnifica, en mi partido y en todos los demás. Y bueno, pues forma parte de ese juego democrático que también surge en torno a las elecciones, que bueno, pues que con unos o con otros intereses se suele poner encima de la mesa. ¿Cuál es el calendario que ahora se plantean en el seno del Partido Popular para organizar un poco el trabajo que se va a hacer de aquí al 20 de diciembre, listas, etcétera? Bueno, pues nosotros constituimos ya hace unas semanas el Comité Electoral Provincial y el Comité Electoral Regional y el Comité Electoral Nacional en cascada, de arriba a abajo. Y ahora, pues en lo que al Partido Provincial, por ejemplo, respecta, lo que el Partido Popular respecta, nosotros desde la convocatoria de las elecciones, el Comité Electoral ya asume el protagonismo de la dirección del partido. Por tanto, la Junta Directiva Provincial pone en manos del Comité Electoral, del Comité de Campaña Provincial, todo el trabajo del partido. Y ahora, pues lo que se va a hacer es trabajar en 2 direcciones. Por un lado, bueno, pues el Comité Electoral tendrá que elevar una serie de propuestas de nombre de cara a las candidaturas al Comité Electoral Nacional, que es quien decide en este momento, según nuestros estatutos, quien decide las convocatorias, las candidaturas de las próximas elecciones es el Comité Electoral Nacional, y nosotros como Comité Electoral Provincial, las personas que forman parte, lo que hacen son elevar propuestas a ese Comité Electoral Nacional. Eso empezará a producirse, hoy se han convocado las elecciones, a partir de esta semana, de la próxima, se convocarán los comités electorales y se empezará a trasladar nombres, y yo entiendo que en torno a mitad del mes de noviembre aproximadamente, en 2 o 3 semanas,
estarán confeccionadas las listas y aprobadas por el Comité Electoral Nacional. Por lo tanto, yo creo que quedan todavía 2 o 3 semanas para que eso se produzca, y de momento lo que habrá son reuniones totalmente discretas en la sede del partido, como digo, del Comité Electoral Provincial, que es el que aporta nombres a la Dirección Nacional, al Comité Electoral Nacional, que es quien finalmente aprueba las listas en los tiempos que el propio Comité Electoral Nacional vaya marcando, pero que, como le digo, van a ser con casi total seguridad a partir de noviembre, salvo que se agilizasen los plazos. Lo normal es que sean, y la información que tenemos es que se trabaje en ese tema en torno a noviembre. Y lo que hace el comité de campaña pues es empezar a trabajar ya en la pre-campaña electoral. Nosotros estamos recorriendo una ruta donde todos los cargos públicos estamos recorriendo los 87 municipios de la provincia de Albacete. Yo, por ejemplo, de aquí me voy ahora a reunirme con la Junta Local del Partido Popular en el Bonillo. Mañana un compañero senador viene a reunirse, por ejemplo, con la Junta Local del Partido Popular en Almansa, para que un poco vea que estamos todos ya en esa rueda. La ruta social sigue trabajando. En la tarde de hoy va a estar con Asprona aquí en Albacete, y tiene para toda la semana cerrado ruta social en Albacete Capital, porque esta semana toca Albacete Capital, y hemos cerrado durante toda la semana visitas a asociaciones sociales de la capital, del propio Albacete. Seguimos trabajando con los comités de campaña municipales, y por lo tanto está trabajando ya en estrategia de campaña tanto en Villarrobledo, como en Ellín, como en La Roda, como en Almansa, como en Caudete, como en Tobarra, en todos los municipios más importantes, y estamos trabajando también en todos los actos de pre-campaña que el partido está marcando, tanto de ámbito provincial como de ámbito local. Es decir, la maquinaria del partido se pone a trabajar en cuanto a actos políticos se refiere, y con una presencia muy fuerte en asociaciones, en colectivos. Queremos que sea una campaña de salir mucho y de recibir poco, quiero decir, de estar mucho en la calle, de estar mucho con los colectivos, de estar mucho con las asociaciones, de visitar a mucha gente, y de que el trabajo de la sede sea el mínimo para que el trabajo que importe sea el de la calle. No sé hasta qué punto lo que ocurrió en las elecciones del 24 de mayo se puede tomar como una especie de banco de pruebas de lo que pueda suceder a partir del 20 de diciembre ya a nivel general. Me gustaría que trasladase su opinión sobre lo que ha ocurrido en 2 escenarios diferentes, a través, como decía, de esos pactos que ha sido necesario acometer en distintos ámbitos para formar gobierno, y que puede llegar a ocurrir nuevamente en la esfera nacional. A nivel autonómico tenemos pacto entre el Partido Socialista y Podemos para la investidura. A nivel local, le pido el ejemplo de Albacete, ha sido el Partido Popular el que se apoyó para la investidura en Ciudadanos. Ahí tenemos 2 gestiones, 2 trabajos en principio con un apoyo de inicio, que se están desarrollando cada uno a su manera, y que no sé cómo valora usted como idea o como reflejo de lo que pueda darse en el nivel nacional. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver, y me explico, unas elecciones municipales o incluso autonómicas de las generales. Creo que las generales tienen todavía un aura de protección por lo que implica nombrar un presidente del gobierno, donde el juego de pacto va a ser más complejo. Es decir, no afectan tanto a las relaciones personales o puntuales de una circunstancia u otra, sino que creo o quiero pensar un sentir más general, más de sentido de Estado, en el que, bueno, a la hora de investir un presidente del gobierno, pues estamos invirtiendo a la máxima figura que va a representar al país y que va a tomar las decisiones del devenir de nuestro país, y por lo tanto yo creo que el sentido de Estado pues está siempre por encima de una cosa puntual o de una cosa periódica. Dicho esto, yo sí que creo que hay un pacto natural, que es el de PSOE y Podemos. Yo creo que el Partido Socialista ha llevado a cabo una deriva en los últimos meses para abrazarse a Podemos, se ha radicalizado hasta el extremo de darse la mano con Podemos, hasta el extremo de que miembros del Partido Socialista se han pasado a Podemos o viceversa, y hasta el extremo de que los posicionamientos del Partido Socialista en muchos lugares son incluso más radicales, más abrazando a la izquierda que el propio Podemos. Y por lo tanto yo entiendo que el Partido Socialista, bueno, pues sí que ha tratado de buscar un caladero de apoyos en Podemos, viendo la sangría de votos que ha ido perdiendo a lo largo de estos últimos años. Recordemos que estaba ya en poquito más de 100 diputados, y que todas las encuestas les dan que puede bajar de esos 100 diputados, que era un resultado que todo el mundo se antojaba como catastrófico. Bueno, pues puede bajar incluso de esos 110 diputados. Yo creo que el Partido Socialista ya está mentalizado totalmente de que su apoyo va a ir a Podemos, y Podemos de que va a apoyar al Partido Socialista. Es decir, en Castilla-La Mancha estamos viendo episodios donde Podemos sube a una tribuna de oradores en las Cortes, está criticando una y otra vez la política socialista, que no hacen nada, que lo que hacen no le gusta, que mucha foto pero poca actuación, pero llega la hora de votar la propuesta de resolución y Podemos ni siquiera presenta propuesta de resolución, sino que vota conjuntamente con la del PSOE. Por lo tanto, Podemos está totalmente sensibilizado con votar a todo al PSOE, y el Partido Socialista vive abrazado a los brazos de Podemos. Yo creo que esa simbiosis ya es inseparable y ya se está produciendo. Ya sabemos que llegada el momento de las generales, el sentido de Estado de Podemos y del PSOE sería el mismo, porque irían juntos a donde fueran. Es cierto que Ciudadanos desconcierta más. Aquí en Albacete nos ha apoyado en la investidura de Javier Cuenca, lo ha hecho también en municipios como Cuenca, o lo ha hecho también en municipios como Guadalajara.
siguiendo un discurso y era el de que apoyaba la lista votada, pero luego en la Diputación de Toledo, bueno, pues decidió apoyar otro partido que no era la lista más votada. En este caso apoyó al Partido Socialista, que no había ganado las elecciones en la Diputación de Toledo, o en Andalucía tiene un pacto de gobierno con el Partido Socialista. Yo creo que hay un sentir general dentro de Ciudadanos, y es de que hay poco posicionamiento político, es decir, hay mucha estrategia de marketing, mucha estrategia de mejorar la imagen en los medios, de mejorar la comunicación, de tratar de hablar de nuevas formas de hacer política, pero hay poca definición en las propuestas. Y por eso Ciudadanos, como todavía no tiene historia de gobierno y no ha tenido que posicionarse a la hora de gobernar en unos u otros asuntos, pues bueno, sigue jugando a ese doble juego de apoyo en cada momento, lo que creo que me puede dar una mayor rentabilidad política, pero llegado el momento del 20 de diciembre va a tener que posicionarse. Y yo creo que Ciudadanos se puede posicionar perfectamente con el Partido Socialista sin ningún tipo de problema, igual que lo puede hacer con el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que Ciudadanos sí que es uno de los partidos que tiene que empezar a decirle a los ciudadanos claramente qué voy a hacer, a quién voy a apoyar, porque no es lo mismo apoyar al Partido Popular que apoyar al Partido Socialista. No es lo mismo apoyar a alguien que ha dicho y que ha hecho una reforma laboral que ha creado 1 millón de empleos, que apoyar al Partido Socialista, que habla de derogar parte de la reforma laboral. No es lo mismo apoyar al Partido Popular, que está mejorando la economía y que está creciendo al 3% la economía, que apoyar al Partido Socialista, cuyo último gobierno de Zapatero nos llevó a la recesión más absoluta de nuestro país. Ese tipo de posicionamientos tiene que empezar a tenerlos claros ya Ciudadanos, porque el ciudadano, cuando vaya a echar su papeleta a la urna el 20 de diciembre, tiene que saber esa papeleta a quién puede sustentar, a un partido voto, y por tanto yo creo que esa indefinición que obra ahora mismo en Ciudadanos tiene que empezar a plasmarse ya con claridad para que el ciudadano pueda entender ese partido a qué está optando. Desde luego el Partido Popular tiene claro que quiere ganar las elecciones, que quiere gobernar si es la fuerza más votada, y que tiene que buscar los apoyos necesarios para ir haciéndolo de manera estable en cada uno de los momentos. ¿Cómo valora personalmente su experiencia de estos algo más de 3 meses como diputado regional, por ejemplo, tras estos años en los que había ostentado la presidencia de Diputación y otros cargos, pero como novedad, ¿qué le ha reportado de experiencia? Bueno, es verdad que llevo pocos meses como diputado, pero no es menos cierto de que, bueno, pues cuando una persona viene como yo del municipalismo y viene de gobernar un ayuntamiento, que sigo gobernando como es Almansa, o de gobernar la Diputación, entrar en el Parlamento Autonómico lo primero que te hace es ver cómo cuanto más va subiendo la maquinaria de la burocracia, más lentitud surgen en los temas. La riqueza del municipalismo, tanto en el ayuntamiento como en la Diputación, en la cercanía con las medidas que estás tomando, por un lado, y por otro lado también es pues la inmediatez. Es decir, tú cuando en Diputación aprobabas un plan de carreteras y aprobabas una carretera que iba de Alcadozo a Casablanca, aprobabas la carretera, sabías cuándo ibas a sacar la licitación, conocías perfectamente casi si me apuras a los vecinos a los que les ibas a arreglar la carretera y cuándo se iba a producir, y eso era todo relativamente rápido. Y en el ayuntamiento, bueno, ni te cuento, cuando uno toma una decisión, pues sabe que tiene una aplicación casi que inmediata. La primera conclusión que yo he sacado, y que lo cuento con total humildad y con total normalidad, es bueno, pues que todo va más lento, porque para poder tramitar cualquier tipo de iniciativa, pues hay que registrarla, tiene que plantearse mediante un trámite de aceptación o no, tiene que ir a la mesa la tiene que aceptar, la puede posponer, puede pasar un mes desde que has hecho una iniciativa hasta que se pueda debatir, y luego debatirla e incluso aprobarla solo te garantiza que se iniciaría un nuevo trámite que llevaría nuevos meses. Bueno, pues yo creo que toda esa lentitud tenemos que ir corrigiéndola poco a poco, porque si eso nos pasa a los que estamos metidos en política, entiendo que cualquier ciudadano de la calle no pueda entender cómo algo que se propone ahora pueda tardar meses en que pueda implementarse. Y toda esa agilidad es la que, bueno, pues una de las cosas que a mí me gustaría que pudiéramos ser capaces de darle un poco de brío y que fuera más ágil, porque ahora mismo es verdad que la experiencia es enriquecedora, es verdad que, bueno, pues uno empieza a conocer mucho más la política regional, medidas de política regional, empieza a conocer un poco la legislación regional con más profundidad y empiezas a conocerlas en tu trabajo como diputado en las Cortes, pero no es menos cierto de que una de las cosas que yo he notado, quizá por venir justo del municipalismo, pues es ese cambio en la lentitud de tramitación de todos los expedientes. Se está hablando mucho en estos días de un episodio que formó parte de esa etapa de la presidencia de la Diputación Provincial y por el que está siendo criticado. Estoy hablando de ese convenio que se firmó entre el Albacete Balompié y la Diputación cuando todavía el Partido Popular estaba en el gobierno. Se está acusando mucho de que si se firmó con tintes de ilegalidad, que había documentos que no dejaban muy claro que todo estuviese bien organizado. Se les ha culpado por haber aprobado o sacado en el convenio adelante, o sea, en el pleno adelante, una vez que ya habían sido las elecciones y que se había perdido por parte del Partido Popular, que usted incluso no quiso dar la cara personalmente y firmar, sino que lo delegó en el vicepresidente porque creía que igual no había algo claro. Se han dicho muchas cosas que yo no sé hasta qué punto pues quiere aclarar también por su parte.
Sí, yo voy a aclararlo de una manera muy sencilla. Vamos a ver, nosotros entendemos y seguimos entendiendo que hay un club en la provincia que se llama Albacete Balompié, que es un club simbólico para toda la provincia. Y que además de que apoyamos el deporte base, porque lo apoyamos y porque tenemos un convenio con la Junta de Comunidades, o tiene la Diputación, y yo tenía en mi época de presidente un convenio con la Junta de Comunidades para fomentar el deporte en edad escolar, y porque además de que apoyamos a los clubes más humildes que están, hablando de fútbol, en tercera división o en otras categorías, mediante ayudas, no solo convenios con nombre y apellidos a distintos clubes de tercera división, sino también ayudas al fútbol en otras categorías inferiores, entendemos, y así es, que hay un club por encima de todos, en lo que a imagen representa, y porque está en segunda división, y los demás no están ninguno en segunda división, que se llama Albacete Balompié. Y entendemos además que es un club que no solo porque es, yo creo que referente en toda la provincia, sino que por lo que ha conseguido con sus méritos deportivos, ha conseguido hacerse un hueco en el panorama futbolístico nacional. Y eso es una realidad que nadie puede discutir, y que además ahora está en segunda división, y que, bueno, pues ojalá y a un futuro no muy lejano pudiera ascender a primera división, repercute y genera unos ingresos para la ciudad de Albacete tremendos. Es decir, ¿el Albacete Balompié genera ingresos a la ciudad de Albacete? A día de hoy, sí, porque cada domingo que hay un partido en el Carlos Belmonte, viene muchísima gente de fuera. Viene gente, aficionados de los equipos de segunda división, que se alojan en nuestros hoteles, que comen en nuestros restaurantes, que hacen vida en la ciudad de Albacete, y además hace que Albacete esté dentro de un mapa importantísimo. Negar que el fútbol es hoy uno de los motores principales de nuestro país, pues, es negar la evidencia. Negar que los periódicos más leídos son los periódicos deportivos, y estamos en un medio de comunicación, es negar la evidencia. Y negar que los programas más vistos son los deportivos, pues es negar la evidencia. Por lo tanto, oiga, si tenemos un club en segunda división y tenemos un club que está tratando de llevar el número de gente por lo alto y ancho de nuestro país y que genera ingresos para la ciudad gracias a la actividad deportiva, tendremos que hacer lo posible por ayudarle. Dicho esto, el Albacete tenía una serie de problemas muy serios que le llevaron al borde de la desaparición. Creo que tampoco descubro nada cuando digo esto. Y nosotros le planteamos, cuando el Albacete nos pide ayuda, le planteamos que solucione todos sus problemas con Hacienda, con la Seguridad Social y con todas las administraciones estatales. Y que si eso lo hace, la Diputación se compromete a hacer otra cosa. Y la otra cosa era llevar a cabo un convenio de colaboración con el Albacete, por el cual el dinero que tradicionalmente venía cobrando el club cada año, dependiendo de la categoría, en lugar de pagarlo cada año, le pagábamos 5 anualidades, la del 15, la del 16, la del 17, la del 18 y la del 19, en una sola anualidad. Es decir, que el dinero de los próximos 5 años se lo pagábamos de una sola vez, que es el famoso convenio del que se está hablando tantísimo ahora. Eso implicaba que en los próximos 5 años, hasta el año 19, la Albacete Balompié no recibía ningún tipo de subvención. Quiero aclarar esto porque esto es uno de los grandes puntos, ¿verdad? Porque se escandaliza mucha gente diciendo, es que le van a dar al Albacete Balompié 600.000. No, lo que vamos a hacer es que el dinero que venía recibiendo el Albacete cada año, porque, oiga, yo he gobernado 4 años en la Diputación, pero los últimos 20 años que ha gobernado el Partido Socialista, el Albacete Balompié cobraba religiosamente todos los años una subvención. Cuando estaba en segunda división unas categorías, cuando estaba en segunda B otras. Porque la cuantía bajaba conforme bajaba de categoría de futbolística. Y nosotros lo que acordamos es, si usted regulariza toda su situación con Hacienda y con la Seguridad Social, le adelantamos el dinero de los próximos 5 años en un solo año. De manera que usted ahora coge ese dinero que le hace falta para evitar que el club pueda desaparecer, salvamos al club, evitamos que un club señero como el Albacete Balompié desaparezca. Ya sabe usted, Albacete Balompié, que en los próximos 5 años no va a recibir ayuda económica alguna de la Diputación. Y además establecíamos una garantía y un sistema de promoción. La garantía era que si el Albacete Balompié, a pesar de este convenio y de regularizar su situación con Hacienda y con la Seguridad Social, desaparecía, había que ejecutar unos avales bancarios que obligábamos a firmar en el convenio para recuperar el dinero. Quiero decir, oiga, es que el Albacete Balompié en el año 2016 desaparece. Bueno, pues mire usted, el dinero que yo le he anticipado a usted del 16, 17, 18, 19, ejecuto el aval bancario y la Diputación recupera ese dinero. Y lo mismo si bajaba de categoría. Es que bajamos a segunda B, pues como en segunda B yo ya no aporto esas cantidades, el dinero que yo le he dado a usted de más por estar en segunda con respecto a segunda B, también ejecuto el aval bancario y lo recupero. Y un sistema de promoción, y es que la Diputación, bueno, pues utilizaría la imagen del Albacete Balompié para promocionar la provincia de Albacete. No la Diputación, no el anagrama que conocemos de Diputación, sino promocionar pues la Sierra de Albacete, promocionar los viñedos de Albacete, promocionar los castillos de Albacete, bueno, pues hacer una promoción turística, como otros tantos convenios de promoción turística se han suscrito con todo tipo de entidades. Bueno, pues aprovechamos este convenio, que era el mismo dinero que siempre, solo que en una sola vez, y a cambio, bueno, pues sacábamos una promoción turística. Por lo tanto, Diputación, lo único que hacía era adelantar un dinero
que se le da al Albacete con total normalidad cada año, que se lo ha dado los últimos 20 años el Partido Socialista, y que estos 4 años yo como presidente cada año he ido firmando, igual que he hecho con la Unión Deportiva Almansa, he hecho con el Club Polideportivo Villarroledo, he hecho con el Ellín Deportivo, he hecho con el Atlético Ibáñez, he hecho con la Roda Club de Fútbol, o sea, igual que he hecho con todos los clubes, también con el Albacete, y lo único que hacíamos es que lo adelantábamos el dinero de 5 años en un solo año, pero eso implicaba que el Albacete Balompié en el 16, 17, 18 y 19 no percibiría ningún tipo de ayuda de la Diputación. Quiero decir que esto es muy importante. Entonces, ¿dónde estarían los visos de ilegalidad que han visto en el Partido Socialista? Yo, sinceramente, cuando tramitamos el expediente, cuando lo llevamos a pleno y cuando lo aprobamos por pleno, nosotros no teníamos ningún viso de ilegalidad. Por eso ejecutamos el convenio. Quien luego quiere malinterpretar y diga, bueno, es que el presidente le delegó al vicepresidente la firma por una sencilla razón, porque en abril del 2014 también estábamos en elecciones municipales en Almansa, y yo, que estaba volcado con mis elecciones municipales, pues venía menos Albacete, y el Albacete necesitaba firmar el convenio, y yo, que no pude venir a firmar el convenio, delegué la firma del convenio al vicepresidente por una cuestión de agilidad. Si alguien quiere leer más allá, lo puede hacer, pero hay una cuestión de agilidad. Entonces, si hay visos de ilegalidad, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es denunciarlo, pero lo que no puede ser es decir al Albacete sí te voy a pagar si te pones al día, cuando se pone al día buscar otra excusa y alargar el tema, pero no concretar. Oiga, ¿consideran que se ha hecho alguna actuación que era irregular? Pues que se denuncie. Nosotros entendemos que no, por eso la hicimos. Como se puede imaginar, si nosotros hubiéramos visto cualquier tipo de ilegalidad, no hubiéramos llevado un asunto al pleno y lo hubiéramos aprobado. Entonces yo lo que no entiendo es la política de exagerado. El Albacete Balompié quiere cobrar un convenio que ha firmado, y la actual dirección de la Diputación de Albacete, por el motivo que de momento no explica, porque bueno, tenemos un viso de ilegalidad pero no lo presentamos. Lo que sucede es que no querrán pagar por el motivo que sea, no estoy ahí, no sé por lo que no quieren pagar, y buscar excusas para no hacerlo. Pero yo entiendo que cualquier persona que nos esté oyendo y que sepa que lo que se ha hecho es ayudar a un club de la provincia a que no desaparezca, para que siga generando recursos a la ciudad, y que eso se hace, primero, pactando mediante convenio que los próximos 4 años no vas a recibir ninguna cantidad. Segundo, pactando que si las condiciones, pactando por escrito, que si las condiciones del club cambian, porque desaparece, porque baja de categoría, se ejecutan avales bancarios para recuperar el dinero por parte de la Diputación. ¿Qué pierde la Diputación en este sentido? Lo único que hace es que adelanta una cantidad de dinero, garantizando que la va a recuperar si las circunstancias cambian, y además haciendo que en los próximos presupuestos no haya 100.000 euros al año de ayuda al Albacete Balompié, como lo ha habido durante los últimos 20 años. ¿Estaba dispuesto ese dinero apartado, como si dijésemos, para ese convenio? Pues las administraciones públicas funcionan por el principio de caja única, por lo tanto no hay muchas cajas y uno va guardando el dinerito en cajas. Lo que sí que estaba es el dinero reconocido, con el crédito presupuestario aprobado y con el crédito asignado al convenio cuando se aprobó y cuando se firmó. Por lo tanto, ¿existía crédito presupuestario para pagarlo? Sí. ¿Y existía el convenio legal? Sí. Y yo, cuando firmé el arqueo de caja de Diputación, quedaban varios millones de euros en el arqueo de caja. Es decir, que cuando yo firmé mi salida como presidente, había varios millones de euros en la caja de la Diputación. Y creo recordar que estos son 600.000 euros, hablo de memoria. Por tanto, si cuando yo firmé el arqueo de caja había varios millones de euros en tesorería, señal de que algo más de 600.000 euros había. Francisco Núñez, un placer haber aclarado también por parte del Partido Popular este asunto y sentar las bases de lo que van a ser 2 meses intensos. Esperamos tenerle por aquí próximamente ya para hablar más del programa, de las propuestas que el Partido Popular lleva para esa cita importantísima con las urnas del 20 de diciembre. Desde aquí pues toda la energía para iniciar lo que son, como digo, pues unos 60 días apasionantes que restan hasta esa jornada electoral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Francisco Núñez, presidente provincial del Partido Popular en la provincia de Albacete, diputado regional además en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta ha sido su visión de cara a lo que puede ser el 20 de diciembre, de lo que está preparando de cara a la cita con las urnas el Partido Popular. Hablaremos de ello en sucesivos encuentros, pero aquí una primera pincelada al trabajo que va a asentar el Partido Popular de cara a esa cita. Pueden verla cuantas veces quieran a través de la web www.lacerca.com. Cuídense, nos vemos mañana.